El tema de hoy es educación religiosa en las escuelas públicas. Primero el informe y luego vamos al debate. La enseñanza de la religión en las escuelas es un tema que despierta no pocas polémicas. Numerosos pensadores aseguran que las doctrinas sagradas deben transmitirse en el ámbito familiar o bien en un entorno religioso. Otros creen que los niños tendrían que recibir una instrucción general sobre los distintos cultos para luego decidir por sí mismos el credo que mejor los representa. ¿Debe existir la educación religiosa en las escuelas? Distintas creencias defienden la educación religiosa en los colegios. ¿Debería implementarse también en escuelas públicas? ¿Debe el Estado ayudar a financiar institutos religiosos? Recientemente, la legislación francesa prohibió cualquier símbolo religioso en las escuelas, atentando contra la libertad de culto que debe garantizar el propio Estado. Sin embargo, ¿pueden ser los íconos religiosos una forma de autodiscriminación? Según varias doctrinas, todas las materias que se enseñan en la escuela deben estar ligadas a los valores morales que transmite la religión. Por otra parte, el debate sobre la educación religiosa también plantea temas como la discriminación, la libertad individual y el derecho de cada uno a elegir su propio sistema de creencias más allá del mandato familiar. Educación religiosa. ¿Derecho natural o imposición? Y obviamente es uno de esos temas que generan mucho debate a diario, incluso en la familia, entre amigos. ¿Qué hay que hacer con la educación religiosa? ¿Pueden llegar a las escuelas públicas? Hoy tenemos un nuevo panelista a quien le damos la bienvenida, representante del Islam, lo digo bien, Mohsen Ali. Mohsen, muy bienvenido. Salam aleikum, muchas gracias. Todos tenemos en este momento un minuto para justamente dar una definición sobre el tema. ¿Cuál sería la tuya? Reflexionando un poco, vemos que la sexualidad es un don que Dios, algo que distingue al ser humano, una bendición por parte de Dios, por lo tanto no pensamos que deba ser un tema tabú. Sí pensamos que los actores principales en la educación sexual de los hijos tienen que ser los padres y que es la familia el ámbito natural donde se tiene que dar dicha educación. No la escuela. Por lo menos no como está planteado. Nosotros no creemos que repartiendo preservativos y anticonceptivos a chicos de 11 años sea la forma correcta. Pero no estamos hablando de educación sexual puntualmente, estamos hablando de educación religiosa en una escuela pública. ¿Está bien? Yo pienso que sí, que debe darse. Que sí, la educación religiosa sí. Rabino. Básicamente en el judaísmo el fundamento de la educación es el hogar. Así como insistimos en que el verdadero templo es el hogar familiar y el altar es la mesa, los padres, los sacerdotes y los hijos la congregación, también insistimos en que el hogar es el centro de la educación y los padres deben dar las bases educacionales. Pero sí estoy de acuerdo con que la escuela debe dar un tipo de orientación moral y espiritual que no contradiga los mensajes de la familia. Por lo tanto, o debe haber educación religiosa en las escuelas, o por lo menos debe haber un acuerdo para que la escuela no contradiga ni combata agresivamente la educación de los hogares. Padre. La educación es integral, se trata de educar a la persona en todas sus dimensiones, y si convenimos en que la dimensión religiosa es una dimensión no solamente integral, sino fundamental de la persona, entonces toda educación, la que se recibe en la escuela, incorpora entonces también como uno de sus elementos la educación religiosa, lo cual no necesariamente es la educación en una religión determinada, sino en los valores religiosos, como este mismo programa hace de manera pública, porque la televisión, aunque es un canal privado, sin duda sale al aire y forma parte de la sociedad y educa los valores religiosos en este panel tan rico donde participamos diversas religiones y además invitados especialistas en cada tema, como en este caso que nos acompaña, gracias a Dios, alguien tan preparado como Marta Más. Bien,
Padre Alejandro, se está preparando porque sabe que va a haber debate, entonces, bueno, se quiso amigar ahí con una posición, pero de todas maneras, padre, es muy diferente, porque acá hay debate, en la escuela no podría o no debería haber debate, entonces, ¿qué se enseña? Es un tema que lo vamos a charlar un ratito. Lo que importa hasta ahora, la pregunta primera era... Si debe haber, debe haber, perfecto. Sí, claro, porque es parte de la persona humana, una dimensión integral y trascendente de la persona humana. Yo soy un adepto a una ley muy sabia, que fue la ley 1420 de educación común, que establecía que la educación religiosa en las escuelas públicas no estaba permitida en horario de clase, y para poder impartirse tenía que impartirse media hora después de terminados los horarios de clase. Es decir, yo creo que es una cosa obvia para cualquiera que comparta un ideario republicano, que, digamos, un judío, un protestante o un maometano son tan argentinos como un católico. Por consiguiente, que se imponga educación católica en una escuela pública, financiada con fondos públicos, es una forma de discriminación. Si esto trata de remediarse, si la discriminación se remedia impartiendo educación moral a los niños que no son católicos, hay incluso una peor discriminación, porque de esta manera se guetifica a los niños que no son católicos. Por consiguiente, cuando nos apartamos de aquel ideal sarmientino, ¿no es cierto?, que fue educación laica en las escuelas públicas, le hicimos un gravísimo daño a nuestra república. Gracias, Escude. Pastor. La posición histórica de la Iglesia Evangélica ha sido la educación universal, gratuita y laica, y esto fue impuesto en el país a través de un pastor evangélico que vino en 1818, el pastor Diego Thompson, que en el 1821 fue director general de las escuelas, llamado por el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, y entendemos que la escuela pública es una escuela de todos. Ahora también nosotros hemos dado mucha educación a través de las escuelas privadas que tenemos en todo el país, con mucho esfuerzo, y creemos que fundamentalmente la educación espiritual y la educación religiosa debe darse en el hogar. Muy bien. Mahasyan. Los valores y principios espirituales deben ser fundamentalmente impartidos en las escuelas. Nosotros estamos completamente de acuerdo. Nosotros tenemos un principio en la cultura védica que se llama el Dharma. Dharma significa la esencia de algo. Por ejemplo, el Dharma del fuego es que quema, el Dharma del agua es que moja, el Dharma del frío es que hiela. El Dharma del ser humano o de la entidad viviente es que es sirvienta de Dios. Esos principios del servicio a Dios tienen que ser impartidos. Ahora, ¿cuál es el sistema, la religión, la tradición que cada uno elige? Eso es lo que habría que tratarse. Bien. Bueno, y llegamos a la invitada especial de hoy, tan elogiada por el padre Alejandro. Me refiero a la diputada Marta Maffei, legisladora del ARI. Ejerció la docencia nada más que durante 43 años. Fue miembro del Consejo Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación con sede en Bruselas. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Bueno, ¿educación religiosa en el colegio público? No. Nosotros venimos de una tradición laicista, Escudé lo mencionó. En el año 1880 se estableció la Ley de Educación Pública Gratuita, Obligatoria y Laica. No solamente esto, también en ese momento se laicizaron los servicios públicos. Apareció el registro civil y apareció el cementerio municipal, digamos, ¿no? Es decir, desposeer el servicio del Estado de la obligación de tributar a una u otra religión. Nuestro país tenía en ese momento un 46% de migrantes con distintas convicciones religiosas, sociales, políticas, económicas. Por tanto, fue sabia la decisión de generar una escuela de inclusión, una escuela pública abierta a todo el mundo sobre los principios del laicismo. Máximo de libertad y máximo de rigor intelectual. Sin duda, el laicismo es un movimiento cultural, es un movimiento de liberación que acuñado hace ya casi un par de siglos, salió de la dominación
del clero, de los distintos cleros, sobre el proceso educativo, ¿no? En consecuencia, estoy absolutamente en contra. En contra. Por cierto, creo que es un avance para la Argentina el tener escuelas confesionales donde las personas libremente pueden hacer lo que desean. Bien, Marta Maffei, muchísimas gracias. Nosotros, como siempre, ahora vamos a hacer una pausa, pero les presentamos también, atrás tenemos a la tribuna, que en esa tribuna tenemos estudiantes de periodismo, van a formular consultas a los panelistas sobre el cierre de creencias. Ahora vamos a hacer la pausa y después ya iniciamos el debate. Lo veo al rabino con muchísimas ganas de hablar y va a hablar, pero después de la pausa. Estamos hablando de educación religiosa en las escuelas públicas. El rabino estaba pidiendo la palabra. Yo estoy de acuerdo con que el Estado debe ser secular y debe haber separación del Estado de las confesiones religiosas o de la Iglesia. Pero sin embargo existen otras opciones, como la europea, que rige también en Chile desde hace 30 años, donde en las escuelas públicas donde se dé una religión y haya 10 alumnos mínimo de otras confesiones religiosas y los padres lo pidan, el Estado tiene la obligación de pagar el profesor que se ponga para ese alumno, sea en escuelas públicas o en escuelas privadas no confesionales. Como digo, el caso de Chile, que es como el de las escuelas públicas en Europa, se da a la misma hora religión católica, religión judía, religión protestante, y si hay padres de otras religiones que lo solicitan, el Estado tiene, o la escuela particular, el deber de financiarlo. A mí lo que me asusta es que en nombre de ese respetable secularismo que debe regir en una sociedad pluralista, en la Argentina en este momento se está dando un secularismo agresivo, o sea, una imposición de ser no creyente, una imposición de ser secular. Como adelantaba hace un momento el Sheikh, se está prácticamente obligando a niños menores de edad a tener actitudes o aprendizajes que contradicen lo que los chicos traen como valores desde sus casas o desde sus comunidades religiosas. Sí, bueno, no creo que eso no ocurre absolutamente. Estoy en desacuerdo totalmente. Totalmente, también no comparto. Además, esto no es una cuestión de cantidad, no es una cuestión de si que en una escuela hay 10 chicos de otra religión, 9 chicos de otra religión, 4, 2, 1. Es una cuestión de principios, no es una cuestión de cantidad. Es una cuestión que tiene que ver con los principios para defender también al niño que es ateo, a la persona que sin ser ateo es indiferente, a la persona que siendo religiosa no profesa ningún culto y a la persona que profesa cultos alternativos. Cambia de culto, se va de un culto, es decir, el máximo de libertad significa esto, el respeto y la tolerancia. Y por suerte en la Argentina las leyes agnósticas han garantizado la libertad de culto, la libertad de creencia, la libertad de opinión, la libertad de no opinar y la libertad de cambiar de opinión. ¿Y no cree que en este momento hay intolerancia hacia el creyente? Para nada, absolutamente, hay un profundo respeto. Si se me permite, yo creo que, es decir, con todo respeto a mi amigo el rabino Ángel, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que el argumento que ha esbozado representa, no intencionalmente, pero es un intento fundamentalista, ¿no es cierto?, para desacreditar el laicismo. Fundamentalista. Y huelo el Opus Dei. ¡Epa! Huelo al Opus Dei detrás. Esteban, porque nuestro hay que rabino tener es en el cuenta- rabino del Opus Dei, no sé si lo saben. Pero del Opus Dei tendría que preguntarme a mí, que soy de la Iglesia Católica en todo Sí. caso. Y Hay un- tengo muy grandes amigos en el Opus Dei, sin embargo no participo de ese grupo. Yo pertenezco a una diócesis y allí estoy. Pero padre, ¿usted no cree que el Opus Dei es fundamentalista o sí? En absoluto. No, para nada, para nada. No, pero yo le pregunté al padre. No, Pero el abogado del Opus Dei no en es esta mesa fundamentalista. es el rabino, no es el padre. No es fundamentalista, Sí. tiene una misión muy clara dentro de la Iglesia y la cumple con toda su energía. La misión del Opus Dei en la Iglesia es ayudar a que las personas puedan alcanzar su realización, que nosotros en términos religiosos llamamos su santificación, Sí. en la realización de la tarea Correcto. cotidiana. Y yendo al Los tema de la profesionales- educación.
Yendo al tema de la educación. Yendo al tema de la educación, a mí me parece sumamente importante que partamos de un concepto de educación y de un concepto de religión, para que podamos después entender bien qué significa una educación religiosa. La educación, a mi modo de ver, y es el de la iglesia en la que yo soy parte desde mi bautismo y por opción personal, por eso soy sacerdote, la educación es algo integral, es el desarrollo de toda la persona. Entonces, si partimos de la base que la dimensión religiosa, no una determinada religión, sino la dimensión religiosa es una dimensión integrante de la persona humana, entonces el desarrollo integral de la persona humana requiere también favorecer... Habría una educación religiosa integradora, es decir, podría... No, lo que está diciendo es otra cosa. Estoy yendo a lo que dice Esteban, está proponiendo Esteban. Yo no estoy hablando de educación católica en la escuela pública, estoy hablando de educación religiosa en la escuela pública. Donde pueda participar un musulmán, No, pero es que es una confusión grave plantearse que espiritualidad es religión. Yo creo que la educación integral de la persona también debe educar la dimensión espiritual. Ahora, la espiritualidad, la honestidad, la corrección, las buenas prácticas y las buenas costumbres no son patrimonio de la religión, son patrimonio de la humanidad. Se pueden enseñar valores morales. Por supuesto que sí, pero ético, esto no ligado con la religión. Por supuesto. Pero yo fui interrumpido y no pude terminar mi pensamiento. Un segundito, ya vamos, sí. El problema también surge cuando... notamos que las religiones, digamos, que están más, digamos, las religiones comunes, las religiones que más se conocen como el Islam, el judaísmo, el cristianismo, no son capaces, no sé si son capaces o no son capaces, pero obviamente la gente no puede experimentar en esas religiones que les enseñan matemática conectada con Dios, o geografía conectada con Dios, o aritmética conectada con Dios. Entonces, en la cultura védica particularmente, se explica que todos estos campos de conocimiento ya han sido impartidos por Dios. La cultura védica en los Vedas se explica, es tan académico que hablan sobre las matemáticas, que están conectadas con Dios cuando hacían los altares, por ejemplo, la geometría, los altares, todo eso proviene ya de una ciencia que impartió Dios al principio de la creación. Correcto, padre. Sí, eso es una cosmovisión que compartimos nosotros plenamente, es decir, Dios está presente en el mundo. Esto es educar la dimensión religiosa, darle el espacio que Dios tiene en nuestra realidad y formar a nuestros niños y jóvenes en esta visión integral de la persona humana, donde lo religioso, no solamente lo espiritual, lo religioso tiene su lugar. Esto no tiene nada que ver con una educación confesional, que es comprensible, pero me parece que no tenga que asumirla el Estado. Pero una cosa es la educación religiosa y otra cosa es la educación confesional. Quedó claro. Me parece que también tiene que quedar claro entonces que cuando hablamos de educación religiosa, hablamos de una responsabilidad de todo aquel que educa. De educar también esta dimensión de la persona humana. Pero esto ya sería también otra cuestión. Mosén. Yo quería manifestar un poco la experiencia nuestra que tenemos en colegios secundarios, confesionales y no confesionales, donde acudimos un rabino, un padre de la Iglesia Católica y un pastor. Y es maravillosa esta experiencia porque muestra la sed de los chicos por tener este tipo de conocimiento al cual no acceden a través de la educación formal. Ellos se saben y se reconocen hambrientos de ese conocimiento y nos piden y nos requieren que vayamos juntos a dar charlas, y yo no estoy hablando de una fe específica, estoy coincidiendo con lo que decía el rabino, con lo que decía el padre, de devolver la religiosidad a la vida cotidiana, especialmente en una sociedad donde hay una anomia terrible, donde los valores están tan confundidos y donde estamos viviendo esta crisis tan profunda del ser, donde lo ético y lo moral a veces no tiene cabida. Me parece que desde la religión se puede lanzar un mensaje claro. Porque la crisis profunda tiene que ver también con la religión y con las actitudes de las religiones. No se olviden que en la República Argentina, Monseñor Cayano, Monseñor Tortolo, Monseñor Bonamín, bendijeron los asesinatos, bendijeron tirar gente desde los aviones al mar. O sea, acá la religión ha tenido mucho que ver con el ocultismo. No se olviden que todavía estaríamos planteando que el mundo no se mueve si hubiéramos seguido las inclinaciones de la religión. Ha habido ocultismo en las prácticas religiosas. ¿No? O sea, bueno, la ciencia no, está ustedes hablan de la religión en general y yo también hablo de la religión. Fíjense que me están dando la razón. En principio, cuando se lleva a pensar
de que la santificación por medio del trabajo ordinario y la dedicación a Dios por medio del trabajo diario en cualquiera de las profesiones o vocaciones que uno tenga es llamado fundamentalismo. Porque el mensaje no de Escrivá de dedicación a Dios, se refiere solamente a la santificación del trabajo ordinario. Así que ya caemos en aquel mensaje que a través de la educación secular hay que cuidar mucho que en ciencias y en filosofía y en todo lo que se estudia en la escuela pública no se vaya a estar orientando, e insisto, de manera agresiva, contra la educación espiritual y religiosa que se recibe en las casas, como estábamos escuchando recién del Sheikh, que se esté en el colegio, en la escuela pública, haciendo un tipo de educación sexual que contradice totalmente la educación familiar. No es así, perdóneme, pero no es así. Una cosa es que cada ser humano exprese y se exprese en su trabajo de acuerdo a su religión, de acuerdo a sus creencias, con absoluta libertad. Otra cosa es imponerle a otros seres humanos que no participan de esta o de otras creencias, que su trabajo tiene que estar orientado acá. Son cosas sustantivamente diferentes. Estamos en el marco de la libertad. Nosotros respetamos totalmente las distintas culturas, las culturas familiares, las culturas sociales. Es más, yo estoy convencida que en una sociedad como la nuestra, en la que usted dice, en un tiempo y en un lugar, coinciden distintas culturas. La oportunidad que nosotros tenemos de conformar valores comunes es precisamente respetar esas diferentes culturas, esas diferentes creencias y esas no creencias. ¿No cree Mira, usted yo que soy esas hijo de la escuela pública, me disculpa, sí. Rabino, iba al colegio con el hijo del judío, con el hijo del italiano, sí, con el hijo del inmigrante japonés, y yo era el turquito. Tengo 4 hijos, 2 de mis hijos acuden a la escuela confesional y los otros 2 no, justamente para no privarlos de esta riqueza de la cual estamos hablando. Y usted mismo dice que es una riqueza. Bueno, pero justamente es una riqueza, efectivamente. en esta etapa de que estamos viviendo, donde hay, le repito, una falta de valores terribles, constantes. En la iglesia también, lamentablemente. En la iglesia también es la sociedad, no es la religión la que nos va a hacer, la por eso estamos hablando de educación religiosa y no de un credo en particular. A mí me parece que impartir... Pero es la espiritualidad, no solamente la religiosidad. ¿Cómo? Es la falta de espiritualidad, la falta de ética, la falta de valores. Justamente es un bien escaso y que hay que promover. ¿Sí? Y a mí me parece que pero no solo desde la religión. Si lo dejáramos solo en manos de la religión, le haríamos un inmenso daño a la escuela pública. Coincido. La escuela cuando pública usted dice tiene solo, que recuperar yo creo valores. que no son posiciones antagónicas. Me parece que se tienen que complementar. Atención, yo en primer lugar quiero señalar que lo que algunos miembros del panel llaman religiosidad es más o menos lo mismo que lo que Marta Maffei llama espiritualidad. Coincido con que el vocablo espiritualidad es un mejor término en este caso. Ese es el primer punto que quiero remarcar. El segundo punto que quiero remarcar, en atención a lo que dijo el rabino, es el siguiente, que quede claro. Yo estaría completamente en contra de que en las escuelas públicas se eduque en contra de la educación religiosa del hogar. Claro. Completamente en contra de eso. Pero eso no es lo que ocurre. Y además creo que ese argumento, ¿no es cierto?, es un argumento tendencioso que es una especie de caballo de Troya del fundamentalismo religioso. Yo estoy percibiendo lo contrario. Es el tipo de argumento que eventualmente nos va a llevar a prohibir la enseñanza de las teorías de Darwin y nos van a imponer el creacionismo. La borraron, la borraron, la iglesia operó para que en los contenidos básicos curriculares se eliminara, y así fue, y 7 personas que elaboraban las bases curriculares se retiraron de la elaboración de las bases curriculares cuando la doctora Cecilia Braslaski presidía el equipo para trabajar, porque se borraron verdades científicas en virtud de determinados principios. Yo estoy percibiendo precisamente lo contrario, y usted ha dado recién, por ejemplo, nombres de determinados clérigos que podrían haber sido cómplices. Fueron cómplices de graves situaciones, pero no está mencionando que precisamente en la Argentina los mayores defensores de los derechos humanos en esos momentos difíciles fueron obispos católicos, rabinos y pastores protestantes. También los hubo, claro. Entonces, mostrar una cara de la moneda es lo que va a llevar o lo que puede confundir a chicos de colegio primario y secundario. Pero nadie lleva una cara de la moneda. En la escuela primaria, secundaria y en las universidades públicas nadie habla contra las religiones. Al contrario, es
es perfectamente respetada la religión. Lo que no queremos, y esto es una cuestión de principio, es que las religiones determinen que todas las personas tienen que participar de algún tipo de religión. Bien, si me permiten, ahora vamos a hacer una pausa. Claro, a mí me queda una duda, que obviamente si ustedes lo aprecian que tiene alguna sustancia esta duda, la vamos a debatir en el siguiente bloque. ¿Por qué tanta preocupación de las religiones por estar presentes en los colegios públicos cuando las propias religiones se han encargado de tener sus propias escuelas y sus propios colegios? Hacemos la pausa y ya seguimos con el debate. Bueno, era previsible, con mucha intensidad estamos debatiendo esto de si efectivamente se debe dar educación religiosa en los colegios públicos, Les quiero presentar ahora un informe y después seguimos con el debate. Vamos a presentar a Ethel. ¿Quién es Ethel? Es una educadora. Trabajó durante 35 años en docencia primaria, llegando a ser directora. En sus tiempos de maestra, cuando existía la religión como materia, en alguna época existió. Se segregaban de grado. Bueno, un sacerdote católico le pidió que separara a los alumnos según su religión. Nos cuenta la historia. Mi nombre es Ethel, he sido educadora durante 35 años en el nivel primario, en Capital y en el nivel terciario. Yo considero que la religión es una cuestión sumamente íntima, sumamente personal. Jamás en mis años de docencia se me ocurrió a mí preguntar a mi grupo de niños a qué religión pertenecía. No estoy de acuerdo con que la escuela pública tenga un tipo de religión, un tipo de enseñanza de religión, porque tengo la experiencia de mis años de alumna y mis años de docente. Yo tenía 19 años, tenía un primer grado, y un buen día entra un representante de una de las religiones y me dice, buenos días señorita, póngame de este lado los de una religión y de este lado otros, chiquitos de 6 años. Yo quería llorar y dije, no los voy a separar. Entonces salió muy enojado, fue a la dirección y volvió con la directora. Y la directora me pidió la explicación, me dijo qué pasó, le expliqué lo que pasó y dije, bajo mi responsabilidad, siendo yo maestra de grado, no voy a dividir a mis alumnos, nunca. Entonces la directora dijo, a mí me parece muy bien. Si le tiene que hablar a los alumnos, le habla a todos por igual, sin saber cuál es cuál. Y yo tampoco lo voy a saber. Y lo hizo así, muy enojado. Habló, dijo 4 palabras y se fue. Nunca más volvió a esa escuela. La escuela pública no está para separar, está para reunir. Esa es la forma para mí de verlo, como directora y más como maestra. Muy bien, pastor. Yo ya he expresado un poco nuestra postura. No necesariamente el laicismo tiene que ser antirreligioso. Claro. Y nosotros pensamos que tiene que haber valores, en todo momento valores espirituales en toda la sociedad. Nosotros creemos que esos valores tienen una relación directa con Dios. Ahora nosotros a través de nuestras escuelas privadas enseñamos los principios que creemos acordes y somos respetuosos. Hay mucha gente que viene a nuestras escuelas privadas evangélicas que no son evangélicos. Y los respetamos. Pero ustedes tienen escuelas evangélicas, como están las escuelas católicas, como las escuelas judías. Aquí enseñamos los principios que claro, creemos correctos conforme a la palabra. Si los padres de llevan Dios. a sus Pero hijos hay un principio que es fundamental, que es el tema de la familia acá, porque en esta sociedad, donde hay muchos grupos que hablan de derechos humanos también, se está atacando la familia, que es la célula básica de la sociedad. Y si no tenemos
familias fuertes, la sociedad se viene abajo. Entonces nosotros creemos que la función principal de la educación religiosa, de la educación sexual y de todo tipo de educación es la familia. Lo que tenemos que hacer es levantar los principios familiares. No me quedó claro algo, como gente de derechos humanos que atacan la familia, ¿por qué? Y porque a veces se habla de matrimonios o uniones civiles entre homosexuales, entonces se está perdiendo el concepto básico de lo que es una familia. Pero eso va mucho más allá de derechos humanos, digamos, esto se está debatiendo en distintas partes del mundo, no precisamente. Porque hay una tendencia secularista donde se está atacando, ¿no? Sí. Que está atacando gravemente la familia y se afecta a la educación religiosa de esa manera también. Le damos la oportunidad al rabino. Yo soy producto también de la escuela pública y me recuerdo haber sufrido. Yo me acerqué muchísimo a que fue después mi compañero de banco durante los 5 años del colegio secundario, que después fue sacerdote. Él estudió para sacerdote católico, yo estudié en el seminario rabínico. ¿Y qué es lo que nos acercó tanto? El tener que adquirir cierta posición de defensa frente a los profesores, especialmente de historia, de ciencias, que tenían una actitud agresiva y hasta burlesca, ¿no es cierto?, tratando de probar la inexistencia de Dios para estos dos chicos que tenían vocación religiosa. Gracias a Dios teníamos el profesor de botánica que de alguna manera asumía nuestra defensa, pero sentíamos que en los profesores no laicos, sino secularizantes con un estilo agresivo, se trataba de probarnos la inexistencia de Dios. Sí, escudé. Bueno, es decir, no quiero polemizar con el rabino, pero que el mismo rabino dijo que tenía un profesor que era secularizante y el otro que lo defendía, así que me parece que la ecuación estaba más o menos equilibrada. De todas formas, yo quiero referirme a la pregunta que hizo usted en el bloque anterior, ¿no es cierto? ¿Por qué tanta preocupación de las religiones para penetrar en la educación pública cuando tienen sus propias escuelas? Digamos, efectivamente, a mí esta preocupación me parece sospechosa, ¿no es cierto? Sospechosa de una especie de imperialismo religioso. Digamos, lo que sucedió en la Argentina me parece particularmente trágico, porque nosotros teníamos una ley de educación común admirable, ¿no es cierto?, que efectivamente, como dice Maffei, garantizaba la verdadera libertad. Pero claro, a partir de 1930, la Iglesia Católica empezó a infiltrarse a través de violaciones diversas, no siempre de la letra, a veces solamente del espíritu de la ley. Por ejemplo, la ley prohibía dar educación religiosa en horario de clases. Entonces lo que hicieron algunas personas interesadas en infiltrar a la religión católica en la escuela laica, que daba libertad para todos, fue llevar al sacerdote no para impartir educación religiosa, sino para bendecir un aula, bendecir un busto, ¿no es cierto? Y esa fue la forma en que lentamente, hasta que finalmente con el otro golpe de Estado en 1943 nos impusieron a Hugo Guast, a Gustavo Martínez Zuviría como ministro de Educación, y eso evidentemente fue la debacle del concepto de libertad en el sistema de educación público argentino. De todas formas, yo creo, ¿no es cierto?, que justamente contra el virus de la discriminación hay que precaverse siempre. Incluso en los tiempos de oro de la educación laica sucedieron cosas muy curiosas. También la posibilidad de discriminar a los religiosos, ¿no? Bueno, ese es el otro virus del cual hay que digamos, estoy protegerse totalmente también. en contra de discriminar a los religiosos. Es decir, lo que sucede es que, digamos, si estamos hablando de educación pública, me parece claro que el ámbito específicamente religioso de la educación está en el hogar. Está en el hogar, es decir, ¿no es cierto? Es decir, la educación no es el patrimonio exclusivo de la escuela. Queda claro, ¿no? Entonces, claro. si hablamos de la educación pública, el ámbito de educación religiosa, ¿no es cierto?, queda relegado al hogar. La escuela no debe conspirar contra la educación religiosa que se imparte en el hogar. No solo en el hogar, ¿no es cierto, Claro. Judé? Porque también están las iglesias. Por supuesto. No hay ningún impedimento, Por supuesto. absolutamente ninguno, para que las familias envíen a sus hijos fuera del horario escolar. De todas formas, yo tengo a la que- iglesia, si es que no Tengo que quieren señalar compartir la otros escuela tipos de religiosa. discriminación. Oportunidad al padre Alejandro a ver Sí, si quiere sí, responder. por favor. Muchas gracias. Por de pronto a mí me parece que toda educación es pública, también la que se realiza en las escuelas privadas, aunque alguna sea de gestión pública a través de las escuelas del Estado y otra sea a través
de una gestión Una es de gestión privada, estatal y otra es de pero gestión siempre es una educación pública. La prueba está que las escuelas privadas, sean o no religiosas, no pueden por su cuenta elegir su plan de educación, deben responder a ciertos parámetros sin los cuales no se pueden dar los títulos. Así que siempre se trata de educación pública, ya sea de gestión pública o de gestión privada. Teniendo en cuenta esto, también hay que tener en cuenta que la dimensión religiosa de la persona es también siempre pública, no solo privada. Es verdad que elegir la religión... La religión de la persona es de cada doctora, persona. si usted me interrumpe, yo Es tendré una que elegir la dimensión práctica de personal. interrumpirla a usted cuando usted habla. Yo estaría encantado de escucharla con toda libertad y al mismo tiempo poder expresarme con toda libertad. Eso me parece que ayuda al debate. Entonces, la dimensión religiosa de la persona es siempre también pública. Por eso no se trata de introducir las religiones en la escuela pública o en la escuela de gestión pública, sino la dimensión religiosa de la persona. Esto es lo que importa, dar una apertura a Dios, a la presencia de Dios, que va a hacer bien, como bien decía el Sheikh, para rescatar los valores que estamos perdiendo. No hay que tenerle miedo a Dios. Dios hace mucho bien a la sociedad y tenemos que abrirle las puertas de la sociedad. Coincido, como no hay que tenerle miedo a Dios también se lo puede encontrar en una iglesia, en una sinagoga. Y en una escuela, sería muy bueno encontrarlo en una también. En una escuela justamente que responda... Y también en una escuela de gestión pública. Y especialmente en un mundo donde el diálogo interreligioso, del cual esta mesa de creencias es uno de los ejemplos, está muchísimo más generalizado que esa dictadura del secularismo, donde hoy en día el mundo judeo-cristiano-musulmán está muy en favor de encontrar en común el único Dios, encontrar en común sus valores de amor, el amor de Dios para con nosotros y nuestro para con Dios, y que puede servir de base y de fundamento para la educación valórica en la escuela pública. Y también lo que me sorprende, ahora va Marta, lo que me sorprende y no gratamente, ¿no? Por lo menos de parte del rabino y de parte del padre, me sorprende y no gratamente la desconfianza que tienen sobre los valores que pueden enseñar las familias en la religión, ¿no? Porque pareciera que si no es por ustedes, las familias no pueden enseñarle a sus hijos. No, pero el chico pasa más tiempo en el colegio que en casa, pasa 5 días de la semana, y hay a veces una influencia muy grande por parte de los profesores. La familia es la que da el fundamento, pero se trata de sumar, Esteban, no de restar, de sumar. Familia y escuela tienen que ir de la mano. Aparte no es lo mismo la familia tradicional que teníamos en nuestro país y la que se conforma hoy, donde el principal educador es la televisión, desgraciadamente. Muchas veces esto es innegable, esto ocurre. Un padre que por cuestiones de asegurar el alimento en su casa está mucho tiempo fuera de la misma, en muchos casos donde trabajan ambos, entonces no se puede dar al chico el tiempo que se merece. Con ese criterio, Mosén, entonces habría que empezar a enseñar religión en la televisión también. Ahora soy yo el que tengo una pregunta, Esteban. No, pero... Este panel, que es muy interesante, ¿no sería también sumamente interesante hacerlo, por ejemplo, en una escuela pública, con presencia de alumnos de una escuela pública, no solamente con estos excelentes alumnos que vienen de periodismo? Porque eso sería educación religiosa. Bueno, eso es lo que hacemos cuando visitamos los colegios. Entonces, ¿por qué estas grabaciones, no es cierto, se podrían perfectamente mostrar en la escuela pública? Y eso sería educación religiosa en una escuela pública. Marta. Sí, yo digo, la dimensión religiosa de la persona no es pública. Esta es una dimensión absolutamente interior, absolutamente personal. No puede lo público intervenir en la formación religiosa de la persona, influenciarla. Eso es otra cosa, pero la formación religiosa no es pública. Comparto lo del diálogo religioso. Tal vez tendríamos que pensar por qué la Argentina tiene diálogo religioso. Y tal vez es precisamente porque fue educación laica. Porque no segregó a ninguna religión. Bien. La Argentina tiene diálogo religioso porque no hubo batallas religiosas, porque no hubo peleas religiosas. Vamos a seguir. Por eso, pero déjame terminar una sola cosa. No es lo que ocurre hoy, Marta, y tampoco comparto. el Islam está pero muy discriminado hoy en día. quiero plantear otra cosa.
acá se dijo que los chicos pasan más tiempo en la escuela que en la casa. Esto es obviamente una falsedad, ya directamente esto no lo puedo dejar pasar. 4 horas de escolaridad contra 24 horas que tiene el día, está claramente los chicos 20 horas dependiendo de la casa y 4 horas dependiendo de la escuela. Está claro que los niños tienen una fuerte influencia en la familia. Y la otra cosa que quiero decir es que no nos cerremos, no viene a la discusión, pero no quiero dejar de plantearlo porque varias veces se mencionó, no nos cerremos a que hay otras formas de familia. La familia monoparental que nosotros habíamos planteado, hoy no existe. Para mí, en el 40% de los niños que tengo en el aula sentados, tienen una tía, una abuelita, no lo quiero dejar pasar porque hay otra clase de familia. Hacemos una pausa y ya seguimos. Mejor que ninguna familia, desde ya. Está muy bien. Hacemos una pausa y ya seguimos con las preguntas de las tribunas allí donde están los estudiantes de periodismo para los distintos panelistas. Pausa. Estás viendo Y bien, seguimos hablando de educación religiosa en las escuelas públicas. Los panelistas están todos preparados, ¿sí? Porque llegan las preguntas de los estudiantes de periodismo en aquella tribuna. Tu pregunta. Refiriéndome al tema de la educación sexual en los colegios públicos, quisiera preguntarle al Sheikh qué opina de esto. Mohsen. Bueno, algo habíamos adelantado. Nosotros sostenemos que el sexo no es un tema tabú para los musulmanes, que por el contrario es un don que Dios nos dio para disfrutar y asegurar la procreación y la continuidad de la especie humana. Sí pensamos que el ámbito principalísimo de educación sexual es la familia, que debe estar a cargo de los padres, que son aquellos que tienen contacto más íntimo con los niños y conocen el momento justo en que estos pueden llegar a internalizar el mensaje que se les da, ¿no es cierto? También hay que complementar con la escuela. La escuela no debe estar ausente de esto, pero sí bajo la guía o bajo las directivas desde las religiones, porque la concepción sexual que se tiene hoy con total libertad sexual, donde se ven las aberraciones que se ven y las consecuencias para la sociedad que ello trae aparejado, me parece que el aporte de las religiones en ese tema, trabajando de manera conjunta con el gobierno, puede ser muy significativo. Es decir, que cuando hablamos de educación religiosa, sí en las escuelas, educación sexual preferentemente que lo hagan los papás. Y si no lo hacen los papás, que lo hagan, pero los religiosos. Yo dije eso, Esteban. Sí. No. Esta es la síntesis. No. La síntesis sí es que religión y educación por parte del Estado tienen que estar juntas, garantizando la educación total y complementaria. Si los padres conocen el momento justo en que los hijos tienen que recibir el mensaje, cosa que por ahí el maestro no. Bien, tu consulta. Sí, al señor Escudé. ¿No estaría bien, al margen de la espiritualidad que se planteó, lo cual me parece muy positivo, que en los colegios públicos se pueda conocer a nivel informativo sobre todas las religiones y el alumno, acompañado de su familia, pueda realizar la elección del camino que quiere seguir? A mí me parecería perfectamente correcto, por ejemplo, que hubiera una materia que fuera religiones comparadas o historia de las religiones, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Por qué no? Sí. Pero no hay, en todas las asignaturas en historia, siempre se dan todas las historias de las religiones. Por supuesto que una propuesta concreta. Yo tengo una propuesta concreta, que mensualmente, así como ya el Sheikh lo mencionó, que mensualmente en las escuelas públicas haya una jornada de reflexión interreligiosa en la cual representantes de las distintas religiones participen. Me parece fuera del horario escolar. ¿Con un agnóstico, Rabino? Un agnóstico tan católico como fuera del horario escolar. Bueno, vamos, fuera de horario. Fuera del horario. Bueno, pero está bien. Seguramente los chicos se van a quedar muy interesados. Por supuesto. Bastante más interesados. Sería educación religiosa en la escuela. Y sería educación religiosa en la escuela pública. Correcto. Con la presencia, por supuesto. Educación. Todos. Fuera del horario escolar. Perfecto. Consulta. Sí, le quería preguntar al padre. Si él... ¿Tu nombre? Leandro, mi nombre. Leandro. Si usted cree que necesariamente las normas y valores morales tienen que pertenecer a una religión en particular. ¿Por qué no esas normas y valores
no pueden gestarse en una sociedad. No, los valores no pertenecen a las religiones. Las religiones promueven los valores. Los valores pertenecen a la persona. Tiene en sí mismo. Los valores no son propiedad de nadie, son de nuestra condición humana. Bien, ¿escudé la experiencia australiana o de Austria? Esto va a complacer a los miembros religiosos del planel, porque es algo así como el paroxismo de lo que sería un conservadurismo liberal. Cuando los australianos decidieron organizar centralmente la educación, hicieron todo lo opuesto de lo que se hizo en mi país, que es Argentina, ¿no es cierto? Porque en mi país, que es Argentina, a partir de 1908, digamos, la religión católica empezó a ganar avasalladoramente espacios. Incluso se conspiró contra la educación judía en escuelas judías. Pero vamos, en Australia, cuando se organizó la educación, el Estado constató que empíricamente eran los representantes de las comunidades religiosas quienes más habían invertido en la educación en Australia antes de que la educación se organizara centralmente. Entonces, para organizarla lo que hicieron fue convocar al arzobispo anglicano, al arzobispo católico, al gran rabino, al jefe de los metodistas, a un par de religiosos más, los convocaron en una sala como esta y les dijeron: señores, ustedes son claramente las personas dentro de la sociedad australiana que más interés han demostrado en la educación, porque han invertido en ella. Por consiguiente, ha llegado el momento de organizar la educación en Australia, constitúyanse en consejo, ¿no es cierto?, y organicen la educación. Bueno, pero acá ya digamos, hay mucha experiencia pero general, ¿no? es desde un punto de vista conservador, que no es necesariamente el mío, ¿no es cierto?, me parece un caso admirable de pluralismo para tener en cuenta. Correcto. Marta Maffei, gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Obviamente gracias a todos los panelistas, a la tribuna, con los futuros periodistas, y nosotros nos despedimos hasta un próximo Creencias. Gracias.